pedirle al Señor que logre revelarte lo que Él depositó en vos. Sabes que cuando hablamos de que somos seres únicos y hay más de 8.000 millones de habitantes en toda la tierra, y Él depositó, por ejemplo, una huella digital única, exclusiva, privada en cada uno de nosotros, hay algo que por ahí se nos pasa de alto, que más allá de la personalidad y la gracia, también Dios nos dio un código de voz único. Yo no sé si sabías esto, pero tu voz es irrepetible. No hay en el planeta, hay vuelvo a decir, más de 8.000 millones de habitantes. Y el sonido de tu voz, la voz que vos generás, no hay en toda la tierra. El Señor depositó como un código especial en cada hijo, en cada hija. Y ese código tiene la capacidad de unir cielo y tierra. Yo tengo un hijo, se llama Josías. Y cuando él corretea por la casa o hasta está lejos, yo no sé qué pasa entre Josías y mi esposa, pero cuando él de repente habla o nos llama, yo no le escucho ni en el aire, no lo escucho, pero mi esposa siente y me dice: Josías nos está llamando. ¿Es cierto las mamás o no? ¿Qué pasa eso? No sé de dónde sacaste que está hablando. Y tenías razón. A veces yo, no, mi amor, nada que ver. Josías nos está llamando. Es que claro, ese hijo fue engendrado en ella. Y esa voz yo la reconozco. Esa voz, yo sé esa voz. Esa voz vino de mí. Ese sonido de voz fue engendrado en este vientre. Y por más que yo, papá, no lo escuche y le diga: amor, no es así, no está llamando. Y dice: Josías, y nos vamos. Y tenía razón, Josías nos estaba llamando. Y al entender esto digo: Dios mío, ¿qué podemos provocar cuando un hijo te llama? ¿Qué podemos provocar? Sí, claro, la Biblia dice que fuimos engendrados antes de la fundación del mundo. En Él, para Él, por Él. Toda nuestra formación fue dada por Él. No somos una casualidad y esto lo sabemos. No fue algo de un momento. Antes que Dios haga todo, el primero que pensó fue en tu vida, fue en mi vida, fue en nosotros. Él te engendró y te puso cosas únicas. Cosas que no se repetirán en la tierra, cosas que solo vos tenés. Y entre eso puso un código de voz, que por más que haya imitadores, en realidad ese código te pertenece. Y ahí es cuando yo digo: todo hijo puede conectar cielo y tierra cuando abre su boca. Porque a veces tenemos en ambientes de adoración y alabanza tanta gente callada, tanta gente que aunque vos le digas: vamos, clama, orá, a veces hasta se muerde para adentro sus labios, ¿no? Es que claro, Dios, el diablo sabe que si abrís tu boca, algo puede pasar en los ambientes espirituales. Y la Biblia habla de 400 años de silencio, donde claramente fue descrita como los años donde no había visión con frecuencia, donde no había hombres y mujeres de Dios. Jesús llama y describe a esta generación como la generación que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y es la generación de Juan el Bautista. Dios, dice la Biblia, que Dios levanta a un pibe. Él no tenía más de 30 años. Era un muchacho. Y la Biblia lo describe de esta manera: se convirtió en una voz que clamaba en el desierto. Hey, préstame atención unos minutos, porque entendemos que había silencio. Dice la Biblia que por 400 años el pueblo estaba lejos de Dios. Había una apatía, una indiferencia. Había un montón de sinagogas, de templos, de fariseos, de seduceos, de un montón de feos, ¿no? Pero Dios levantó una voz. Alguien que de alguna manera, con su oración, con su clamor, y la Biblia lo describe de esta manera:
que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia. Yo no sé qué hizo este tipo, por Dios, pero por su culpa, hasta el día de hoy, hay violencia en los ambientes. ¿Y qué más dice la Biblia? Que los violentos lo arrebatan. ¿Sí o no? Los violentos lo arrebatan. Es ahí cuando yo veo que Dios levanta a un pibe, a un muchacho, que por su clamor, por su oración, por su adoración, por elevar su voz, abrió los cielos. Usted se imagina, ¿no? Dice la Biblia que había silencio, estaba todo estancado, no había nada, no se movía Dios en ese tiempo. Pero Dios levantó a un pibe. Dios levantó a un muchacho que empezó a adorar. Yo no sé qué oraba Juan el Bautista, pero no sé por qué me imagino que quizás decía cosas como: Dios, queremos ver tu gloria en Israel. Queremos ver salvación en Israel. Queremos ver milagros en Israel. Queremos que te glorifique. Dice que se fue a lugares desiertos, estaba solo, no había nadie. Pero en cuestión de tiempo, multitudes iban a oír lo que este muchacho estaba hablando. Y conocés seguramente la historia, lo que este pibe provocó de un día para otro. Abrió los cielos, movió los ambientes, ángeles bajaban, le reprendían los demonios. Todo el cielo se llenó de guerra por una voz que clamaba en el desierto. Ahí es cuando digo: Dios, cuán peligrosa es nuestra voz. Cuán peligrosa es nuestra voz. Frente a cualquier circunstancia de la vida, vos tenés dos opciones: o te callás, te enojás, te quejás, o clamás, orás, adorás. Y podría contarte montones de situaciones, de cosas que ocurrieron cuando de repente nos hemos atrevido a hacer una voz. Y eso es lo que quiero que terminemos esta noche, solamente entendiendo el código de voz que el Señor ha depositado en tu boca. Vamos a decirle a dos o tres, y bien claro, bien fuerte, con mucha fe, decirle: tenés tanta autoridad de Dios en tu boca. Decirle: ¿alguien lo está creyendo acá, por amor a Dios? Tenés tanta autoridad de Dios en tu boca. Y es ahí cuando oro y digo: Señor, levanta pibes, levanta pibas, levanta voces que claman en el desierto. Levanta jóvenes y adolescentes que sean una voz, que no se callen nada. Levanta adolescentes, jóvenes, que empiecen a clamar, que empiecen a tener un sonido, una voz. Porque ¿quién sabe lo que Dios puede hacer con tu vida en los próximos años? ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer con muchos de nosotros? Pero en un ambiente como este, y en cualquier ambiente que seamos expuestos, tenemos dos opciones: o cerramos la boca, o adoramos, o clamamos. Y ese es el mensaje que quisiera que hoy, no tengo ni siquiera aquí el texto, pero solo quisiera decirte: hay tanta autoridad de Dios en tu boca. Hay tanto de Dios en tu vida, hay tanta gracia. Él puso cosas que conectan cielo y tierra, que te imaginarás. Conocés la historia de Elías enfrentando a los profetas de Baal, haciendo un escándalo, haciendo un lío, buscando de alguna manera que pase algo. Pero un hijo se paró y solo habló, y fue suficiente, porque es un código de voz. Es algo que vos y el cielo y Dios pueden provocar. Y creo por el Señor que si logramos dimensionar esto, de alguna manera no hay límites para lo que Dios puede hacer con tu vida. Yo recuerdo en mi conversión, yo soy de Corrientes. Algunos decían en ese tiempo la provincia más idólatra de Argentina, donde está la cuna del Gaucho Gil, de San La Muerte y de tantos otros.
Y en medio de eso, yo empecé a decir, Señor, no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo, no sé qué vas a hacer, pero la historia se va a revertir de esta tierra. Las cosas van a cambiar. Algo Dios va a hacer. Entonces empecé a sacrificar gran parte de mi tiempo solo para orar y clamar, solo para elevar una voz y decir, Señor. Y recuerdo, estaba prácticamente recién decidido de seguir a Cristo. Tenía tantas tentaciones, tantas luchas, tantas debilidades, tantas presiones y tantas cosas que le podría contar. Pero en medio de la presión, momentos donde o salía de noche o usaba mi habitación para que mi habitación sea un megáfono del cielo y poder desde ese lugar orar, clamar, elevar mi voz. Y tantos momentos, la primera vez que fui lleno del Espíritu Santo fue en uno de esos momentos. No fue en un congreso, no fue en un campamento. Estaba solas con Dios en mi habitación. Y Él me sacudió, Él me llenó. Esa noche estuve toda la noche hablando en lenguas, siendo ministrado por el poder de Dios. Recuerdo que fui al colegio al otro día y digo, bueno, Señor, yo no sé qué fue eso, pero yo quiero más. Yo quiero más. Y empezamos a elevar la voz. En medio de tanto clamor, tuve mi primer visión. Y con mis propios ojos, en una noche de clamor a Dios, vi miles de personas en la costanera de mi ciudad, puesta de rodillas. Miles, eran multitudes. Y ahí es cuando dije, Señor, vos podés hacer algo y podés revertir la historia de esta provincia. Dice Joel 2 que los jóvenes verán visiones, pero no hay forma de ver una visión si primero no provocas. Nadie podrá hacer estragos en su tierra si primero no toca el cielo. Nadie podrá afectar el territorio donde está si primero no moviliza los ambientes. El Señor te ha dado una voz. El Señor te ha dado un código de voz. Quizás hoy es todo lo que tenés. No tenés un ministerio reconocido, no tenés influencia, quizás no tenés muchos seguidores, quizás no tenés contacto, quizás no tenés una mega agenda, quizás no tenés nada, pero tenés una voz. Y la palabra dice que voz que clama en el desierto prepara el camino del Señor. Y Juan el Bautista se convirtió en una voz. El anónimo se convirtió en alguien que abrió los cielos, al que nadie le conocía. Marcó un antes y un después. Y por la culpa de ese loco, hoy todos estamos envueltos en ese lío. Y los únicos que pueden acceder al lugar donde este loco accedió son los violentos, los que utilizan su voz. Y uno de los pasajes que de alguna manera describe lo que Dios hizo a través de Juan el Bautista es la descripción bíblica de tierra que anduvo bajo sombra de muerte, verá gran luz. Yo recuerdo que en medio de esa sensación de que Dios podía hacer algo, solo había que creerle, solo había que animarse, solo había que mandarse. Literal, empezamos a hacer y utilizar nuestra voz. Y me acuerdo que mucha gente me decía, Maxi, está muy lindo lo que querés hacer, pero no hay jóvenes en Corrientes. No hay jóvenes, no hay mucha gente, no. Hace más de 10 años atrás. Pero de repente, en medio de solo tener una voz, no tenía conocido, no soy hijo de pastor. Pero ahí en la habitación empezamos a hacer una voz. Y con mis propios ojos, por la gracia del Señor, el Señor nos ha movilizado por toda nuestra provincia. Más de 3 veces hemos recorrido los 25 departamentos de nuestra provincia. Y con nuestros propios ojos he visto miles de personas adorar a Jesús. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que el Señor te dio una voz. Que con tu voz podés provocar lo que nadie quizás con mucho esfuerzo puede hacer.
pero si le crees al Señor y utilizas lo que Dios te dio. Yo recuerdo en medio del Señor, vale la pena todo lo que estamos haciendo y vale la pena. Y de repente nos llega un artículo después de la primera recorrida provincial que tuvimos. Y la policía de la provincia saca un artículo diciendo que las convocatorias del Gaucho Gil han disminuido un 37% en toda la provincia. Estamos hablando de que prácticamente la mitad quedó. Algo pasó, pero de repente los días de ciertas idolatrías, tormentas venían y con mis propios ojos podía ver cómo el Señor estaba disipando, moviendo los ambientes, causando cosas en los ambientes espirituales. Y viendo cómo Dios levantaba personas, viendo cómo Dios levantaba gente, viendo cómo Dios... Y podía contarle muchos testimonios, pero lo que quiero decirte hoy es que con tu voz podés mover los cielos de tu provincia. Con tu voz podés mover los cielos de una nación. Con tu voz no hay límites. Miren, muchos de ustedes podrían gritarme un montón de cosas, llamarme, querer llamar mi atención con un grito. Pero si mi hijo me llama, Él provoca mi corazón. Él mueve mi corazón. Y ahí es cuando digo, en este ambiente que Dios levantó en este lugar, hoy es una noche para utilizar nuestra voz. Y yo no sé cuáles son los anhelos de tu corazón, cuáles son los deseos. En mi caso, mi anhelo era Corrientes, es Corrientes. Mi anhelo es, Señor, transforma esta provincia, da vuelta a esta tierra, trae cambios espirituales. Hace muy poquito estaba revisando la página de CONICET y podía ver cómo la Biblia estaba de alguna manera expresando, CONICET de alguna manera estaba expresando lo que la Biblia dice, mejor dicho, porque yo estaba revisando y veía que las estadísticas de estos últimos años dicen que el nordeste argentino y de hecho en la Patagonia, estos últimos 10 años fueron los territorios que se duplicaron y hasta se triplicaron en el porcentaje de cristianismo en nuestros territorios. Y yo vi con mis propios ojos cuando nosotros empezamos a tratar de causar algo en nuestra ciudad. Yo recuerdo en ese momento había solo 120 congregaciones. Yo le tengo a Resistencia de lado más de 900 congregaciones. Un avivamiento, un mover de Dios. Cosas gloriosas ocurriendo a solo 18 kilómetros. Pero uno parado en una tierra conocida como un cementerio de predicadores, como algo donde Dios no puede obrar ahí. Pero por Dios, voces que claman en el desierto. Ante una voz que clama en el desierto no hay límites. No hay cielo de bronce que pueda mantenerse duro cuando hay una voz de un hijo que clama a Dios.